En este momento, Yone Belarra, secretaria general y diputada de Podemos. Desde el 29 de octubre del año 2024, usted puede exponerse a penas castigadas con 6 meses hasta 1 año de prisión. Le recuerdo esto porque desde el 29 de octubre del año 2024 usted no ha parado de mentir, de humillar a las víctimas y sobre todo también de repartir dinero público, sobre todo el dinero de la reconstrucción, a empresas amigas y empresas vinculadas a los casos de corrupción del Partido Popular. Usted se atrevió incluso, y me parece una ignominia, una absoluta humillación innecesaria a las víctimas, usted se atrevió a ir al homenaje de Estado hace unos pocos días, a pesar de que las víctimas le habían pedido expresamente que no fuera a ese funeral. Hace falta ser mala persona, señor Mazón, para ir a un funeral de Estado cuando las víctimas le han pedido que no vaya, porque usted está revictimizando a las víctimas de esa manera. Ha sido absolutamente obsceno lo que ha hecho usted durante todo este año. Hoy vamos a poder profundizar en todo eso, pero a mí me gustaría que mis primeras palabras fueran para que usted escuche aquí. Quiero decirlo en alto, quiero decírselo a la cara, quiero que conste en el diario de sesiones y ojalá que estas palabras resuenen durante toda su vida en su cabeza. Usted es el responsable de la muerte de 229 personas. Si usted hubiese hecho lo que tenía que hacer, si usted hubiese estado donde tenía que estar, esas personas estarían hoy aquí viendo crecer a sus hijos y viendo crecer a sus nietos. Y creo que hablo en nombre de todas las personas que están ahí fuera manifestándose y creo que hablo en nombre también del conjunto de la ciudadanía española. Su gestión ha sido homicida y espero que no solo tenga que asumir responsabilidades políticas como en esta comisión, sino que además por una vez, la justicia española funcione y usted termine en la cárcel. Como no tengo mucho tiempo, y todo el mundo sabe ya muchas cosas, que usted en plena riada, en vez de estar donde tenía que estar, estuvo comiendo durante 4 horas con la periodista Maribel Vilaplana. Usted ha dicho en la comparecencia en Les Corts hace unos pocos días que estuvo todo el tiempo informado, que estuvo contestando mensajes. A mí me gustaría hacerle una pregunta la intervención de la diputada de Podemos, Yone Belarra, quien, por cierto, evidentemente tocada, diría yo, emocionada por lo que le está diciendo, le ha increpado directamente al expresidente Carlos Mazón, que dónde estaba, que por qué no estaba donde tenía que estar y su responsabilidad directamente por los hechos que ocurrieron en Adana, donde murieron 229 personas. Responde ahora Carlos Mazón. Que no puedo contestarle. Obviamente no me son nuevas ni me son ajenas, porque las he venido escuchando, iba a decir soportando durante demasiado tiempo. Y no le voy a contestar ni le voy a hacer las valoraciones que usted hace, porque no me parecen que tenga que ver ni con el objeto de esta comisión, ni que tengan que ver ni siquiera con el respeto a las víctimas. En eso discrepo con usted. A todas las víctimas, en mi opinión. No creo que haya diferenciación entre víctimas y no. Me ha hecho o unas que sean de una manera, otras que sean de otra. Creo que todas tienen el mismo derecho, todas tienen nuestro dolor, todos tienen nuestro acompañamiento y desde luego durante todo este año, hasta asumir la más alta responsabilidad política que pueda asumir un presidente de la Generalitat, que es renunciar a su cargo, siempre hemos estado pensando en ellas en todo momento, todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo, muy solos. Quizá haya tiempo de hablar de eso durante el día de hoy. No dije en las Cortes... no dije en las Cortes valencianas, no era yo el que la inmensa mayoría de las veces, no sé si... La inmensa mayoría de las veces era yo el que realizaba las llamadas, no el que las atendía, porque quería estar pendiente durante mucho tiempo. Estuve haciendo llamadas en el restaurante, sin ninguna duda. Pero no solamente hablé una vez, hablé varias veces con la consellera. ¿Cuántas veces? Pues he hecho público mi listado de llamadas, cosa que no ha hecho ninguno de los responsables políticos ni del Gobierno de España, ni de la delegación, ni de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni de AEMET, ni de la delegación del Gobierno, ningún ministro, ni siquiera los dueños de los caudales, ni siquiera a la ministra Rivera. Las he hecho públicas todas, están a su disposición porque están en fuentes abiertas, pero varias veces. En el restaurante, después del restaurante, desde el Palau de la Generalitat, camino del centro de coordinación,
atendiendo al punto concreto que durante toda esa tarde era lo que preocupaba y lo que se atendía, que era el foco de Utiel, fundamentalmente. Y, por tanto, no solo hablé a las 17:37, que era apenas unos minutos después de que hubiera comenzado el CECOPI, sino que hablé unas cuantas veces más. Creo que no recuerda cuántas. Debe estar, no sé si fueron 2 o 3 veces. En alguna ocasión también hablé con otras personas que estaban en el CECOPI. Yone Belarra le está presionando para que diga cuántas veces estuvo comunicándose o no con CECOPI en ese momento. Carlos Mazón ha intentado evadir diciendo he presentado mi registro de llamadas. Parece que no recuerda con exactitud cuántas veces hablaba, algo que, por cierto, debería tener en la mente, sobre todo si ya ha comparecido hace unos días en las Corts Valencianas, donde la pregunta era básicamente la misma. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Baque Gómez, es verdad que ha empezado con la tesitura alta, la comisión de hoy. Hombre, yo es que además me declaro fan de esta faceta de Yone Belarra como la fiscal Belarra. O sea, creo que de todas sus facetas que tiene, en las comisiones de investigación está brillante sistemáticamente. O sea, creo que demuestra la altura política que tiene de discurso, de conocimiento de los hechos. Y es que, o sea, esa manera de interrogar representando a la ciudadanía, porque creo que son preguntas que nos hacemos todos, todas, todes, respecto a este señor y que todavía no ha sido capaz de responder. Entonces a mí me reconforta bastante sentirme representada y ver que hay una persona en el Congreso que está haciendo las preguntas que tenemos todo el mundo en la mente. Entonces para mí, yo siempre soy bastante fan y espero que alguien haga una recopilación de sus mejores momentos en las comisiones de investigación, porque Yone Belarra siempre está a la altura y más que a la altura. Y aquí vemos pues lo de siempre, ¿no? Un señor que está instalado en la infamia, que incluso yo creo que el micrófono se ve saturado por tanto bajo nivel político y de discurso, y que todavía no ha sido capaz de explicar qué hizo durante ese día. Que da vueltas y vueltas, rodeos y rodeos para decir, dame tu cronología de lo que hiciste y por qué no estabas donde tenías que estar, que es evidente. No estaba donde tenía que estar y no tomó las decisiones que tenía que tomar. Ya está. A partir de ahí, todo son mentiras, es infamia y es falta de respeto sistemática a las víctimas. Vuelvo ahora a la comisión para seguir escuchando lo que estaban preguntándole ahora a Carlos Mazón. En ese momento de la tarde, miles de llamadas al 112. Apunt, su televisión autonómica, estaba cubriendo la catástrofe de manera muy concreta en pleno directo, y a pesar de eso, usted no consideró que era necesario cancelar esa comida y dirigirse inmediatamente al CECOPI. Pues mire, normalmente el flujo de la información suele ser al revés. Cuando estás en contacto con el centro de emergencias, la información veraz, la verificada, la técnica con la que se toman las decisiones, se toman las decisiones en función de la información que real y verazmente se tiene, en función de los cuerpos operativos que pueden estar desplegados o las informaciones que dan las agencias del Gobierno. Yo pues tengo que decirle que sabíamos que había inundaciones en Utiel, que era el foco. De hecho, fue el único objetivo por el que se convocó el CECOPI, por el foco de Utiel. Me imagino que hablaremos a lo largo de esta mañana del Barranco del Pollo. No hubo nada de información sobre el Barranco del Pollo, como ha quedado acreditado, desde luego, sobre el desbordamiento del Barranco del Pollo. Sí que hubo otro tipo de información, por cierto, mucho más tranquilizadora, hasta bien avanzada la tarde, incluso la noche. Yo tengo que decirle que, desgraciadamente, en el Mediterráneo estamos desgraciadamente acostumbrados a periodos de gota fría. En los últimos 8, 9 o 10 años ha habido 14, 15, 16 periodos de gota fría, y son habituales distintas imágenes. ¿Cuántas veces ha decretado su gobierno el nivel 2 de emergencia? Aquella vez. Aquella vez. Sí. ¿Y en los últimos años, en las últimas legislaturas, lo sabe? Yo creo que ninguno. Muy pocas veces, señor Mazón. Era una situación absolutamente excepcional, y desde mediodía se tenía ya información de que la situación se estaba complicando a toda velocidad, y aún así usted decidió mantener la comida y permanecer en un sitio en el que no tenía que estar. Una pregunta muy concreta: ¿por qué, si desde las 18:37, según las informaciones que manejamos, ya había un borrador del mensaje de alerta, el mensaje de alerta no se envió hasta las 20:11 de la tarde? Porque su consejera intentó localizarle, sin éxito además, a las 19:10, a las 19:36 y a las 20:19. 3 veces su consejera intentó localizarle en el momento crítico en el que se tenía que estar enviando el mensaje de alerta que hubiera salvado decenas de vidas, porque en ese momento crítico era cuando se iban a producir la mayoría de las muertes, y ese mensaje no se envió a tiempo. Entonces, díganos
¿Dónde estaba? ¿Por qué no atendió esas 3 llamadas? ¿Y por qué, si el borrador del mensaje estaba a las 18:37, no se envió hasta las 8:11? Pues mire, tendrá que preguntárselo a los responsables operativos. Lo que hemos sabido, son muchas preguntas en una, permítame que se lo contextualice bien. Durante toda esa tarde hubo trabajo técnico y hubo trabajo en sala. Una cosa es el CECOPI, permítame explicarle lo que es el CECOPI. El CECOPI no es la Generalitat Valenciana. ¿Cuándo se convoca el CECOPI? El CECOPI se convoca cuando, con los medios que hay a disposición de la Comunidad Valenciana, se entiende que no son suficientes y que se necesita una fuerza exterior, en este caso la UME. Exclusivamente por la situación de Utiel, insisto, nada que ver con el Barranco del Pollo, se convocó y se movilizó a la UME en función de la información que los mandos operativos tenían en ese momento. Cuando se convoca a la UME en ese momento sabíamos que la situación de Utiel era de inundaciones, sí, como las que estaban previstas, no como las que nos había pronosticado AEMET, no como las que había hecho bajo observación el mensaje, AEMET. Señor Mazón, el mensaje. ¿Por qué? Pero, tengo muy poco tiempo, entonces, concrete, por favor. ¿Por qué el mensaje estaba preparado a las 18:37 y no se envió hasta las 8:11? Es una pregunta muy concreta. Es bastante fácil de responder. La consellera Salomé Pradas nunca se negó a que se mandara el mensaje, nunca me solicitó consulta para autorizar el mensaje, no me corresponde a mí, ni siquiera le corresponde a ella esa autorización. Ha quedado demostrado y se ha dicho en exclusiva. El CECOPI funcionaba como un todo, lo han dicho todos los mandos operativos. Usted lo que me quiere decir es que un presidente de la Generalitat en plena catástrofe con el nivel de 2 de emergencia declarado es un florero. Un florero, es lo que me está diciendo usted, que no sirve para nada, o sea, que usted no tomó ninguna decisión, no tenía que tomar, usted piensa que no tenía que tomar ninguna decisión. No hay más que ver el plan de inundaciones, no hay más que ver el plan de emergencia. Cuando hay técnicos de más de 30 años de experiencia, alguien que no tiene la capacitación profesional, no solamente por normativa, no solamente por competencia, sino alguien que no tiene la capacitación profesional. Señor Mazón, yo he sido ministra del Gobierno de España, no nos tome por tontos, señor Mazón. Usted, si me permite, le contesto. Es evidente que esas 3 llamadas que usted no contestó en el momento crítico, entre las 7 y las 8:30 de la tarde, cuando estaban muriendo decenas de personas en Valencia, si usted hubiera atendido el teléfono y hubiera dado el ok, porque es evidente que le estaban llamando para conseguir el ok. Cualquiera que haya gestionado algo en la administración pública sabe perfectamente estas 3 llamadas que son. Le llama 3 veces la consejera Salomé Pradas y usted no le atiende el teléfono y por eso esperan a que desde las 18:37, que estaba el mensaje preparado, a las 8:11, no se envía. ¿Me permite? Sí. Siento decirle que no es así, señora. No es así. Belarra. No. Era usted un florero. No, desde el punto de vista del ESALER. ¿Cuál era su función entonces en la emergencia? Señora presidenta, por favor, ordene el debate. Esto no silencio, es... Silencio en la sala. Silencio en la sala. Señora presidenta, no. Silencio Le ruego, por favor, que ordene el debate adecuadamente. Silencio en la sala. No tiene usted la palabra. No le quiero llamar al orden, pero no tiene usted la palabra. Señor de Rosa, usted tampoco, y señora Hoyo, usted tampoco. Le ruego que ordene el debate, señora presidenta, y jefa de presidente. Le ruego silencio. Luego silencio. Están haciendo las preguntas y el señor Carlos Mazón tiene derecho a contestarlas. Así que haga el favor, señor de Rosa, de no interrumpir, señor Sánchez y señora Hoyo. Cuando quiera, señor Mazón. En ningún momento no especulen sobre la intención de la consellera Pradas. Ha quedado ya demostrado, lo ha dicho ella expresamente. En ningún momento se recabó mi autorización para autorizar el ESALER. No sé si conoce usted el protocolo del ESALER. ¿Lo conoce? ¿Por qué no se envió? ¿Lo conoce? Explíquenoslo. Usted era la persona, la última responsable al cargo era usted. Se envió cuando... Pues díganos por qué no se envió antes. Se envió cuando los mandos operativos entendieron que era el momento adecuado para hacerlo. Todo el mundo sabe que el debate propiamente dicho ha quedado demostrado, ya no solamente lo tengo que decir yo. Se había caído ya el puente de Paiporta. Lo había dado a punt. Ojalá... Ustedes no sabían lo que estaba pasando y lo sabía toda España, menos ustedes, que estaban al cargo de la emergencia. Si me hace preguntas seguidas no le puedo responder a la anterior, es absolutamente imposible. Hombre, si miente... No estoy mintiendo. Tengo que contestar, quien está faltando al rigor y al protocolo, si me permite, señora Belarra, es usted. Porque no sé si conoce el protocolo del ESALER. ¿Lo conoce? El protocolo del ESALER, me imagino que se lo habrá leído, lo habrá visto. Es así, se lo sabe. Pues es que es imposible, porque no existe. No existe protocolo de ESALER. No forma parte del plan de inundaciones, no forma parte del plan de emergencias. Es que no existe. ¿Pero qué está era la primera vez en la historia. Usted no es la víctima aquí, señor Mazón. No, pero si no... Pero me está diciendo cosas que yo no estoy diciendo. Yo lo que le estoy diciendo es que
puedo no haber escuchado una llamada, pero estuve en contacto y estuve proactivamente, hombre, estar ausente con entre las 5 y las 8, 16, 17 o 18 llamadas para ir sabiendo la evolución, para buscar la información de cómo van las cosas, no me parece ni estar ausente ni tener ningún tipo de falta de responsabilidad. Ahora, si usted lo que quiere trasladar es que pudo haber más víctimas, que pudo haber más daños en función de la ubicación geográfica desde donde yo podía hacer las llamadas, a mí eso sí que me parece un insulto a las víctimas, señora. Gracias, señor Mazón. Tiene la palabra ahora por un tiempo de 5 minutos la señora diputada del Grupo. Vaya momento hemos estado viendo ahora justo en vivo de lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados, en la comisión que investiga la DANA está Carlos Mazón. Y hemos visto el primer encontronazo con Yone Belarra, que por cierto no lo ha dejado ni respirar. Algo, por cierto, que hace falta también. Carlos Mazón se ha notado evidentemente incómodo respondiendo, entre comillas, evadiendo otras cosas y, como veremos aquí en el análisis del tablero, también mintiendo en algunas tantas. Voy contigo, Alba. Vaya inicio de la comisión. Nada que ver a lo mejor con la de las Corts Valencianas, que es verdad que también fue incómoda para Mazón, pero la verdad es que ahora ha habido un momento en el que yo decía, uy, no va a responder, no es capaz de responder, no es capaz, y en efecto casi no ha sido capaz de hacerlo. Claro, Yone Belarra ha estado brillante porque ha mostrado esa incapacidad que tiene este señor de explicar qué estuvo haciendo esas horas. Es que no lo puede explicar. Y ante las preguntas de Yone Belarra, lo único que ha podido hacer es mentir. Y de verdad es que resulta repugnante, resulta insoportable que este señor se presente aquí como víctima. Es que es una falta total de respeto continua, que ya se lo ha dicho Yone Belarra a las víctimas. Se lo ha dicho claramente. Es una gestión homicida del señor Mazón y que él es el responsable de la muerte de 229 personas. Y se lo ha dicho a la cara y se lo ha dicho claramente, que eso es lo que tiene que hacer un representante político. Y lo que queremos todas es que las consecuencias de esta comisión sea que este señor vaya a la cárcel, que tenga una sanción jurídica. Y también creo que hay que dejar claro que esta gestión homicida no es excepcional del Partido Popular, que es algo que se repite en el Partido Popular con Ayuso, con el tema de los cribados, que es su modelo, su corrupción y sus recortes de todo lo público hacen al final que hagan necropolítica. En este momento está ya Águeda Micó, una de las representantes de Compromís, haciéndole preguntas a Carlos Mazón. Voy contigo, Cedillo, porque hemos visto este inicio donde incluso en algún momento ha querido alguien intervenir para beneficiar a Mazón, alguien que no está ni en la mesa de la comisión, sino entre los diputados que se supone que van a interrogar a Carlos Mazón, o de los grupos que lo van a interrogar. Ha habido un momento, vamos a decir, de mucha tensión, por decir una palabra, pero es verdad que yo creo que Belarra en un momento ha empezado a disparar una cantidad de preguntas, hasta ahora, por cierto, sin respuesta. Cedillo. Bueno, que seguramente no sé quién era uno del PP. Entonces, claro, tiene pinta. Sí. Saben que Mazón es una bomba de nitroglicerina, quiere decir que Fernando de Rosa ha sido Fernando de Rosa, es decir, que es alguien que sabe que es un cadáver viviente que tiene que pasar por este trance, que obviamente solo puede mentir y no decir la verdad, porque la verdad sería una inmolación y por lo tanto quieren protegerlo. A mí me parece que de esta comisión se va a poner eso de manifiesto, la red de complicidad de toda una estructura de poder negacionista y criminal. Es claro que Mazón es el responsable, es claro que digamos que tiene elementos de responsabilidad que son excesivos y que son puramente criminales y que le afectan individualmente. O sea, lo de la comunidad del Ventorro, que decir, forma parte de una estructura que permite tales cosas, ¿no? ¿Qué explica lo de la comunidad del Ventorro, por así decirlo en primera instancia? Una especie de cultura y de profesión de fe negacionista y criminal con respecto a lo que él sigue llamando gota fría, ¿no? Como la vieja tradición valenciana. Es decir, el hecho de que hay ese tipo de tormentas o de fenómenos, ¿no? Y que por lo tanto, en fin, se puede compatibilizar con una comida generosa y larga con una periodista valenciana, en fin. Es decir, esa estructura criminal lo permite, pero al mismo tiempo su responsabilidad es flagrante, es tremendo, quiero decir. Por lo tanto, habrá que ver, estábamos hablando ahora fuera de
emisión las consecuencias penales de sus mentiras, porque es probable que, en fin, que va a saltar el mentirómetro cada 2x3. No parece que haya jurisprudencia al respecto, pero sí que está obligado a decir la verdad. Según una ley del 84, son de 6 meses a 1 año, o sea, es un delito, pero nunca se ha... Es decir, ha habido gente como Villarejo, bueno, como muchísima gente que ha mentido en toda la historia de las comisiones, recordemos, qué sé yo, Mario Conde, etcétera, etcétera, y nunca ha sucedido, por lo tanto, igual no tendrá esa consecuencia para Mazón. Lo importante es precisamente que quede retratado. Yo creo que es cierto que ahora mismo Mazón se está convirtiendo en una, por así decirlo, en un escudo humano del PP Vox, en el sentido de que mientras Mazón, que ya ha dimitido en diferido, pues va a ser masacrado inevitablemente, ya vemos que hay un gobierno en formación de PP Vox que no solo va a continuar, sino que va a redoblar, va a dar otro giro de tuerca a esa estrategia criminal de desprotección y de avance hacia dimensiones más catastróficas, ¿no?, ante estos eventos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso y duplicar la crítica. La responsabilidad criminal de Mazón, pero la criminalidad continúa y con mayor intensidad. Una de las cosas que estábamos comentando mientras escuchábamos y seguimos escuchando y siguiendo aquí en vivo y en directo lo que está ocurriendo en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso, es también lo que ha mencionado ahora un poco Cedillo, ha sido fiel y ha dicho la verdad en todo. Y aquí estaba Álvaro López diciendo, aquí ya ha mentido, porque Álvaro López, si sabemos algo, es que ha seguido a Carlos Mazón, ¿eh? Nos has tenido casi 1 año entero con esos titulares, que además está muy bien porque había que exigir su dimisión, pero es que ahora también hay que exigir que pague sus responsabilidades, Álvaro. Sí, hay que recordar que sigue siendo presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, que parece que lo ha dejado, pero sigue siendo hasta que no se elija a un nuevo presidente. Decía Raúl, ¿qué va a pasar? ¿Está cometiendo delito al mentir? Está mintiendo flagramente. Al menos en 3 cosas que yo he estado apuntando aquí, que es más que evidentes. Además, las 3 son básicas, porque explican lo que no hizo Mazón aquel día, aquel 29 de octubre del 2024. Y es, primero ha dicho Mazón que él estuvo disponible y hablando por teléfono durante toda la tarde. Bueno, que sepamos, el listado de llamadas que él envió y que se jacta de enviar, no muestra datos hasta las 5:30 de la tarde, y es por WhatsApp. No se sabe qué pasó con la llamada que le hace Salomé Pradas a las 4:30 de la tarde. Consta además que recibió mensajes de WhatsApp mucho antes, con vídeos, que además la propia Maribel Vilaplana lo contó en sede judicial. Esto por un lado. Por otro lado, dice, esto para la gente que no sea de Valencia. Yo no soy de Valencia, pero el tema este me lo he aprendido bien, además he visitado mucho esa zona. Una de las cosas que dice, es que, claro, lo que se sabía, y eso es cierto, es que fue la zona de Utiel Requena, que está en el interior de la provincia de Valencia, la que empezó a tener las lluvias torrenciales, y de hecho fue la A3, la autovía que conecta con Madrid, la primera que se cortó, porque la cantidad de lluvia que cayó fue impresionante. Eso sí, es cierto, vale. Pero lo que dice es que el Barranco del Pollo, que está más cerca de la Horta Sur, que es lo que ya definitivamente generó el caos que ya venía desde el centro de la provincia de Valencia, no estaba vigilado y que nadie sabía lo que estaba pasando ahí. Miente. ¿Y por qué miente? Porque su propio servicio de emergencias, el suyo, el de la Generalitat Valenciana, no el ministerio de lo que... No, el suyo, ya estaba alertando de eso a las 12:30 de la mañana. Esto es fuerte. Pero es que ahora le ha dicho a Ione Belarra, además de una forma muy mansplaining, diciéndole cómo le va a explicar cómo funciona el CECOPI, cómo funciona el ESALER. Dice que no hay un protocolo del ESALER. Sí hay protocolo. De hecho, es una de las piezas centrales que está utilizando la jueza de Catarroja para investigar lo que está sucediendo de por qué no se emitió la alerta cuando tocaba. Ese protocolo existe. Ese protocolo lo gestiona el Gobierno Central a través del Ministerio del Interior, sí. Pero quien tiene las competencias para activarlo es la comunidad autónoma de turno. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas son las que tienen que dar cabida a las antenas de telefonía móvil, que son las que avisan y llegan a los teléfonos de las personas que están en la zona donde se produce la alerta que no se produjo. Y dice Mazón, Salomé Pradas no se opuso a enviarlo, ¿vale? Pues si no se opuso, ¿qué estás culpando a la consejera? Pero sobre todo porque no oponerse, claro, no es dar la orden de mandarla en cualquier idioma. Que es verdad no que en este oponerte caso, no supone enviarla. Que es verdad que en este caso era Salomé Pradas la que tiene que mandarlo. Que es verdad que Mazón en ese caso no tiene... Pero es que no tiene disculpa alguna que el presidente de una comunidad autónoma que se está ahogando no esté en su puesto y no atienda llamadas y encima advierta, o más bien mienta flagrantemente a la población y por la mañana hable de una alerta meteorológica que se va a disipar a las 6 de la tarde.
Eso lo dice por la mañana, el día 29, y que diga que la Universidad de Valencia es exagerada por clausurar las clases ese mismo día. Ese es Carlos Mazón, el que va de víctima, el que se está revictimizando en el Congreso de los Diputados, que por cierto, insisto, muy buena la intervención de Ione Belarra, porque ya podría aprender Alejo Miranda, el del otro día, el del PP del Senado, que hizo el ridículo y que hizo de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado un show patético para el PP cuando buscaban todo lo contrario, y que no respondió nada a Pedro Sánchez porque tampoco le dejó. Pero Mazón está mintiendo. Víctima, y también, como le estaba diciendo Ione Belarra, eres un presidente florero. Exacto, ¿no? Como, exacto. No, si yo aquí es que no tengo nada, absolutamente nada que ver. Entonces, eres un florero, que es cuando ha habido ese encontronazo del señor Rosa, de decir, a ver, es que usted mismo está diciendo no solo que es una víctima, sino que es que yo no tengo nada que hacer. Es que es muy fuerte, porque si el presidente no tiene ninguna responsabilidad, entonces ¿para qué vamos a elegir presidentes? ¿Para qué elegimos diputados? Es como esta idea de sí, ¿no? Entonces, si cuando las papas queman, como dicen en mi tierra, nadie asume por qué están quemando, es también un deterioro a la institucionalidad y a la misma investidura que supone ostentar un cargo público. Volvemos con Mazón, a ver si está respondiendo algo. Volvemos a la comisión. A la gente que tiene la información, pero en base, que para mí esta es la clave de todo, en base a la información que sí se tiene, se toman las medidas. Usted me dice, ¿por qué no reaccionó? Yo no sé a qué llama usted reaccionar. Para mí reaccionar es estar pendiente. Es estar pendiente reaccionar es ir allí al CECOPI y desde luego estará atendiendo todas las llamadas. Sabemos perfectamente lo que es un CECOPI, un Centro de Coordinación Operativa Integrado. Nosotros lo sabemos muy bien, tuvimos unas inundaciones en Bilbao. Sí, no se hace lo digo. Muchos años. No se lo digo a usted, lo digo en general para que se entienda. Está diciendo que la Generalitat Valenciana no puede hacer nada, que usted como vicepresidente no puede ir allí, tomar ninguna decisión y hablar con ellos y reaccionar a tiempo, porque creo que es lo que no hizo. ¿Cree realmente que el presidente de la Generalitat debe esperar a que le llame a alguien del CECOPI para ejercer algunas funciones? Le vuelvo a repetir que yo no estaba esperando llamadas, era yo el que realizaba llamadas, tantas como las que he hecho públicas. Insisto que nadie las ha hecho salvo yo. Aquí, compañeros suyos han pedido las llamadas de responsables del Gobierno y no se ha respondido. Convendría saber cuáles fueron las llamadas entre las agencias del Gobierno y la delegada del Gobierno para saber si efectivamente tenían información sobre el Barranco del Pollo. Pero es que en el CECOPI no llegó información sobre el Barranco del Pollo. Es que no llegó esa información. Al principio lo decíamos y nadie nos creía. Afortunadamente hoy, 12 meses, 13 meses después, ha quedado acreditado que lo que estoy diciendo es exactamente así. El propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar señaló que llegó a tener información pero que no le pareció relevante. Y por tanto no soy yo el que se lo está inventando en estos momentos. No es el presidente de una comunidad el que tiene que dar instrucciones operativas, instrucciones de emergencia, instrucciones de gestión o dar órdenes en ese sentido. No le corresponde. No está planteado así en el plan de emergencias, no está planteado así en la normativa. Pero además sería una temeridad por mí. Balones fuera y sigue responsabilizándose a otros. Yo creo que usted también tiene que asumir un papel protagonista en ese CECOPI. Habla usted antes de la responsabilidad política, si me permite terminar de contestarle, sí, yo se lo agradeceré. Habla usted antes de la responsabilidad política, pero si es que he renunciado al cargo de presidente de la Generalitat, más responsabilidad política que esa no sé cuál puede haber. Fui el primero en comparecer en las Cortes Valencianas, aunque a algunos les parezca una pantomima, yo sí creo en el autogobierno. De hecho, creo que el órgano de fiscalización, Estamos oyendo a Carlos Mazón que dice que responsabilidad política, claro que ha asumido porque ha dimitido un año después, pero dice esto es responsabilidad política. Pero además nos ha dejado un titular. Reaccionar es estar pendiente, ha dicho el que era presidente de la Generalitat Valenciana en el momento en que se ahogaban personas. Reaccionar es estar pendiente. Voy con reacciones porque la verdad que vaya mañana nos está dejando Carlos Mazón. Cedillo. Sí, una definición nueva de lo que es la presidencia, de lo que es un cargo ejecutivo. Es decir, ha redefinido la democracia como un fenómeno de gobierno de millones, porque millones estábamos pendientes, como él, ¿no? Es decir, vemos la estrategia, que solo se puede combatir directamente con información precisa y puntual que desmienta cada una de las cosas que está diciendo. Su estrategia es que aquello era una especie de estructura coordinada, que él estaba pendiente y que hubiera sido entorpecer o inmiscuirse, intervenir directamente, ¿no?, como presidente. Es decir, una versión completamente contraria a la que remuestran los datos, es decir, que se le estaba delegando el ok o la intervención sobre situaciones que se estaban dando
y que pasó completamente, ¿no? Es decir, que tenía que haber tomado los mandos del asunto y no lo hizo, ¿no? El problema es precisamente que si no se le desmiente punto por punto, esto va a quedar pues como una variación en manera infame de lo del Senado del otro día, es decir, poca preparación. Hemos visto que Ione ha empezado muy bien, pero si sigue con esa estrategia y no se le para en seco, puede ser eso, pues una comparecencia de titulares, Mazón se defiende, la oposición ataca, pero debería, quiero decir, ante un caso tan documentado de cuál fue su comportamiento, con tantos datos ocultados, manipulaciones de fotografías de cuando entró al CECOPI, etcétera, etcétera, no debería salir vivo. Voy contigo, Baque, porque también lo que estamos viendo, como decíamos esta mañana, es verdad que comenzó acorralado, pero luego mantiene la narrativa, no cambia ni un poquito la narrativa. De hecho, cuando le preguntan directamente por qué no se envía, su respuesta es, en realidad nadie dijo que no se enviara. Es como una respuesta, no sé, para mí críptica me parece una palabra muy suave, sí, la verdad. Es como un poco gaslighting, ¿no? O sea, se nos puede estar ahora mismo convenciendo de que la Tierra es plana y entonces él con su argumento te dice, no, es que la Tierra es plana, es que es plana. Entonces tú lo ves y dices, bueno, pues que no sé si es una actuación o que es tan mentiroso compulsivo que él se cree sus propias mentiras, ¿no? Que esto, si es así, es un problema, y el haber tenido a esta persona al frente de cualquier institución también dice mucho del nivel. Pero vamos, es que es muy estilo del Partido Popular, ¿no? O sea, creo que también pasamos por alto que qué persona en su puesto de trabajo se puede ir 4 horas a comer. A mí me encantaría preguntarle a cualquier persona, ya sea trabajador autónomo, por cuenta ajena, en una empresa, funcionarios, ¿quién se puede coger media jornada laboral para irse a comer y estar absolutamente desaparecido? O sea, este es el nivel. Queremos hacer ver como normal que tú irte a comer con una periodista 4 horas, una media jornada comiendo en un restaurante, está a la altura de llevar una Generalitat. Pues es que ya solamente por eso sería como, mira, tienes que dimitir porque no puede ser. O sea, lo siento mucho, pero es que esto no puede ser. O sea, ¿lo harías en una empresa privada? Ah, no, como es una empresa pública me puedo ir 4 horas a comer y así se va el día, ¿no? Oye, qué bien, ¿no? El trabajo bastante liviano, así. También quiero dedicarme a eso, que mi jornada laboral sea la mitad estar comiendo y la otra mitad, no sé, volviendo el móvil. Y luego el tema de que se escuden cosas como, bueno, ya he dimitido, ¿qué más queréis? Tarda un año, ya ha estado un año porque ha estado la gente saliendo a la calle, dedicando tiempo de su tiempo libre, que ojalá la gente que se manifestara lo pudiese hacer en jornada laboral, como ha hecho él, estar comiendo, no, tiempo de su tiempo libre, irte debajo de la lluvia, debajo del calor, debajo de todo, y pedir día a día también su dimisión, que no ha llegado hasta un año después. Entonces, esta es su defensa, es que es absolutamente infame. Lo que pasa es que está a la altura del PP. Yo entiendo que ¿qué cuentas le van a pedir al PP? Si tienes una señora con 7.291 muertas a la espalda que está donde está. O sea, claro, es que el nivel es el que ellos ven, y probablemente a alguien del Partido Popular pues le parece una cosa normal. Está a comer 4 horitas, luego el puro café y de repente, ups, ya es hora de terminar la jornada, otro día más, reventando lo público desde dentro. Porque además hay una cosa que a mí me parece, o sea, que estoy tratando de anotarme todos los titulares que va dando Mazón, ¿no? Por un lado, lo de reaccionar es estar pendiente. No atender una llamada no significa estar incomunicado. O sea, es como todo de pronto, ¿no? Es como la política de los grises todo el tiempo, ¿no? Es como estaba un poco que sí, un poco que no, un poquito estaba, un poquito no estaba, ¿no? Cuanto peor mejor, cuanto mejor peor, la suya. Lo que tenemos política, en mi país, ¿no? Esto tiene nombres, esto tiene memes, esto yo no sé cómo comentarlo en España, porque lo cierto es que, claro, o sea, es alucinante el tipo de narrativa desplegada en una institución como el Congreso de los Diputados, con alguien que es verdad, que ha asumido ya una responsabilidad política, con lo cual esa narrativa ya queda obsoleta. Es decir, si todavía fuera el presidente de la Generalitat, podría entender incluso esa narrativa, pero que ya no lo sea, que ya en principio eso supone, en efecto, vamos a decir, alguna asunción de responsabilidad política, que faltará las otras responsabilidades, pero que mantenga la narrativa del no hice nada, entonces ¿para qué dimitiste, chico? ¿Cómo no? Es como también una incoherencia política. Bueno, porque él está centrado en, digamos, en desactivar el proceso penal, quiero decir, y sus implicaciones, ¿no? Que va a tener, pues, eventualmente pues un suplicatorio, ¿no? La pérdida del aforamiento, etcétera, etcétera, y bloquear ese proceso, sobre todo poniendo sobre la jueza de Catarroja pues una presión enorme, una responsabilidad enorme que va a ser mediática, que va a ser es obvio que el nuevo gobierno va a respaldar al presidente, y ese es el pacto un poco con Feijóo, y por lo tanto
el respeto a las víctimas, cosa que es obvio que va a provocar en la sociedad valenciana una indignación aún mayor, esta comparecencia, su actitud de denegación, su actitud chulesca, las mentiras depravadas que está diciendo, pero él ya piensa no tanto en el gasto político, que por así decirlo veremos cuál es el devenir de ese recambio parlamentario del gobierno, que está en manos de Vox, sino salvar, por así decirlo, su jeta, ¿no? Del proceso penal. Y de todos modos, vamos a ir al hilo de esto, porque sí que me parece importante una cuestión política, que es lo que también estábamos comentando. A mí lo que me preocupa es que a veces siento que hay también una especie de similitudes a lo de Juan Carlos I en su día. Me explico. De alguna forma, poner toda la responsabilidad, todo el problema en un sujeto que, por cierto, es responsable, de eso no queda ni la menor duda, como lo fue en su día Juan Carlos I, para de alguna manera salvar lo otro. Porque claro, nos enfocamos un montón en Mazón, pero lo apuntaba Cedillo hace un segundo. Quien va a gobernar, o sea, a quien van a elegir a gobernar, va a ser también del PP, va a depender más de Vox. De alguna manera lo que nos están diciendo es, mira, ya con esto salvamos los muebles, que todo se enfoque, toda la artillería en Carlos Mazón, que está muy bien, que tiene que responder, pero como que lo demás está resuelto. Y la Comunidad Valenciana pasará ahora a estar en manos de los mismos que nos han traído hasta aquí, pero todavía con mucho más poder aquellos que son negacionistas del cambio climático, negacionistas, que tienen un modelo también rentista que permitirá seguir construyendo en zonas inundables, etcétera, etcétera. Entonces, claro, una dice, está muy bien la atención en Mazón, pero aquí hay algo que también me preocupa. Es hasta qué punto el enfoque también debería ser, vamos a decir, abrir ese juego a ese Partido Popular, lo apuntaba aquí también Alba, pero en general no solamente, sino al tipo de gobiernos que nos están planteando para Valencia en concreto, además, Álvaro. Sí, esto es lo que hablábamos el otro día. La izquierda valenciana tiene un problema serio y en este último año lo hemos visto. La realidad es que lo único que puede, de algún modo, torcerle el brazo en Valencia ahora mismo a Carlos Mazón, al PP valenciano, es el PSOE de Valencia. Pero claro, el PSOE de Valencia te va a poner de candidata a Diana Morant. Que Diana Morant, sí, es valenciana, pero no tiene implicación en el territorio porque la gente de Valencia no está identificándose con ella. Está identificándose con la delegada del gobierno en Valencia. Pilar Bernabé. Con Pilar Bernabé, no está con Diana Morant. Pero es que vamos más allá, lo decías tú también, Raúl, pero es que claro, Mazón está fuera, sí, está fuera. Va a haber... Yo no veo tan claro que esté fuera, porque es que Pérez Nunca Llorca... se puede saber. Y Pérez Llorca es su mano derecha. Pérez Llorca, el nuevo presidente... El hombre de Mazón. Es el hombre de Mazón. Pérez Llorca promociona políticamente dentro de Valencia, de la Comunidad Valenciana, desde Castellón, promociona gracias a Carlos Mazón. Y es el que hace el pacto, el famoso pacto entre PP y Vox, el día siguiente prácticamente de las elecciones municipales, que hacen que Pedro Sánchez pulse el botón de las elecciones generales. No lo hace, pero bueno, coincide todo en el tiempo. Ese tipo, ese amigo de los negacionistas, muy amigo además, que tiene mucha facilidad para llegar a acuerdos, es el que va a gobernar el futuro valenciano. Sin embargo... Pues si es que Vox decide que así sea también. Sí, a Vox le interesa que sea Pérez Llorca claramente, porque Pérez Llorca es de su cuerda y durante los 2 próximos años seguirán haciendo el mismo ridículo que han estado haciendo con Mazón, y mientras tanto Vox seguirá aumentando la intención de voto que ya tiene muy aumentada, muy ganada en Valencia, porque ya hay sospechas de sorpaso al PP. De Vox, que es que Valencia es profundamente ultraconservadora y en este caso además, viendo dónde venimos, es que el otro rival que tiene el PP dentro de Valencia es Camps, que es que Valencia no tiene salida por la derecha, si es que algún día ha tenido salida por la derecha, pero es que esta derecha que hay es que es lamentable, insisto, y aquí la apelación es directa al Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, porque Compromís, Podemos y cualquier formación alternativa al PSOE ya sabemos que sí va a tener líderes que estén apegados a la tierra, eso lo sabemos. Pero el PSOE, que es el que lideraría esa profunda coalición, ese nuevo pacto de gobierno, como el que hubo hace unos años con Ximo Puig, claro, el pacto del Botànic, no puede ser Diana Morant la candidata, tiene que ser Pilar Bernabé, pero desde Madrid no están pendientes de eso, entre otras cosas porque desde Madrid tienen muchas cosas de las que están pendientes ahora mismo. Voy contigo, Baque, porque como decíamos, tampoco se trata de, vamos a decir, usar a Mazón para salvar el proyecto, pero además, ¿qué proyecto? Habría que decir, no solo el PP. Claro, o sea, al final la cosa es que el PP, como en cualquier organización, empresa, lo que sea, tiene unos valores que son X, entonces ellos tienen sus líneas rojas y por dónde pasan y por dónde no. Imaginamos que, por ejemplo, lo invento, sale una foto de Mazón pisando la bandera de España y escupiendo. ¿Alguien de aquí dudaría que al día siguiente le forzarían a dimitir? El PP diría, esto es inadmisible, va contra nuestros valores, tal, dimitimos.
Pero en cambio podría tener más peso eso que tener 229 muertes a las espaldas. ¿Por qué? Porque la gestión de Mazón no va contra los valores del PP. El PP lo asume como, bueno, pues no pasa nada. Entonces, el que va a continuar su gestión es alguien con los mismos valores, porque es una manera de hacer política. Ellos, es su manera de hacer política, tienen ciertas cosas que consideran líneas rojas y otras que no. En las que sí podemos imaginarnos cuáles son y en las que no son estas. O sea, al PP le da igual que hayan muerto 229 valencianos y valencianas en una riada, que la mayoría probablemente son de clase trabajadora porque les pilló la riada saliendo de trabajar y más. Le da absolutamente igual. Les dolería más que se mancillara la bandera, les dolería más que hubiese algún acto contra la fe católica, les dolería más otras muchas cosas, pero esto les da igual y por eso van a poner al siguiente Mazón 2.0 que represente los mismos valores, que son: si se muere gente de clase trabajadora me da igual, si puedo esto convertirlo en una adjudicación de contratos para empresas amigas, genial, todo el mundo contento. Y si esto sirve para reventar lo público desde dentro, para que la gente pierda la fe en la política y para generar una sensación de da igual porque todos son iguales, pues perfecto. Entonces, evidentemente no ha ido contra, o sea, la gestión de Mazón no ha ido contra el alma del PP, porque si no lo hubiesen hecho dimitir el día 1. Si ha estado un año en el cargo es porque representa los valores del Partido Popular. Es como cuando decimos, ¿no?, que los hijos sanos del patriarcado. Mazón es un hijo sano del PP. Es el perfecto perfil del Partido Popular y tal y como él, los que vengan de esa escuela, porque es la escuela de Génova. Voy contigo, Alba. Sí, me parece muy interesante que hablemos justo de lo que significa para nosotras, para nuestro país, para nuestras instituciones y para la política este tipo de circo, de infamia, de mentiras. ¿Qué representa? Que a la gente le aleja de la política. Pues mira, porque evidentemente, lo decíamos aquí nosotras, estamos llevándonos las manos a la cabeza constantemente, estamos pensando también en esas víctimas que qué estarán sintiendo al escuchar a este señor, pero en general, ¿cuál es el resultado? La gente ve esto, ¿qué confianza va a tener en las instituciones si te sale un presidente diciendo yo aquí no tengo nada que ver en que siendo yo presidente hayan muerto 229 personas por una mala gestión, por una gestión homicida? Claro, esta forma de todo el rato de alejar a la gente de la política, de intentar ver que todas somos iguales, de que las instituciones, mira, permiten que la gente muera o al final no muere, es que es una gestión homicida, entonces tiene unos responsables. ¿A quién está favoreciendo? Al final, eso es, y eso, la antipolítica al final es la ultraderecha. Y entonces, ¿qué está haciendo supuestamente partidos que se dicen progresistas o de izquierda ante eso? Es que para mí eso también es el debate. Pues ahora habrá que frenarles los pies, decir las cosas claras, como ha hecho Ione Belarra, proponer propuestas encima de la mesa. Lo que no podemos dar por válido es esto, lo que está pasando, porque esto nos lleva a que al final la derecha y la otra derecha tenga el poder, tenga el gobierno. Ya tiene mucho poder. Voy contigo, Cedillo, porque como decíamos, cuidado con también enfocar solo en Mazón, que está muy bien que se enfoque en él, pero lo que se viene después, si es que alejamos lo que esto significa dentro de ese proyecto que es el PP y Vox. Hemos hablado siempre de esas dos dimensiones, ¿no? La gestión criminal de Mazón, de este gobierno del PP, pero luego, digamos, el significado en términos de política de clase, de poder de clase, digamos, de transformación o metamorfosis aún más negacionista, aún más extractivista, aún más desresponsabilizada dentro de las derechas. En este sentido, en este último sentido, el verdadero beneficiario y quien estará disfrutando horrores con esta comparecencia es Vox. Sin duda, ¿no? Porque lo que estamos viendo, y luego la intervención precipitada de este, ¿cómo se llamaba, Álvaro? El del PP, de Rosa. Fernando de Rosa, delata esa ¿desesperación? Esa desesperación, porque esto es un control de daños dentro de un barco que se hunde desde el punto de vista del proyecto del PP valenciano, y avalado por otra parte por Feijóo este acuerdo, ¿no? Es decir, habría habido, desde su punto de vista, otras maneras de haber llevado a cabo esta operación. Por supuesto, haber actuado antes. Que no hayan actuado antes dice, por un lado, la debilidad del poder y de la presencia de Rajoy, de Feijóo, perdón, que es histórica.
porque no puede hacer más que mediar y controlar daños con respecto a baronías, o sobre todo estructuras de poder criminales, empresariales y políticas ante las que pues, tiene que transigir en Madrid y en Valencia. A diferencia de Madrid, donde Vox pues, obviamente no tiene ventaja competitiva desde el punto de vista del marco, en Valencia, precisamente por esa apuesta negacionista trasladana del Partido Popular y de Mazón, de respaldar a Mazón, de respaldar a ese gobierno, todo solo puede salir mal para el PP en todo este proceso. La cuestión es hasta qué punto, porque no podemos descartar ese sorpaso y una auténtica debacle del Partido Popular en Valencia con huida en masa por las cuestiones clientelares, por las cuestiones de puesto, por las cuestiones de acceso a flujos financieros y de influencia de gente a Vox. Es decir, que puede ser el epicentro en un sentido también, digamos, de desplazamiento programático y político de una crisis mayor del Partido Popular. Vamos a seguir a lo largo de